Cordial saludo para todas y todos. Es para mí un placer acompañarlos en estas charlas de delitos sexuales contra víctimas menores de edad, contra niños, niñas y adolescentes. La idea es que se adquieran conocimientos útiles que puedan servir como herramientas en un futuro, en la vida cotidiana. No sabemos en qué momento podamos tener conocimiento de un posible hecho delictivo en estos casos, entonces es bueno que tengamos nociones sobre esto y sobre las herramientas legales a las que podamos acudir. Lo primero que tenemos que decir es que al hablar de víctimas o de sujetos pasivos del delito que son menores de edad, nos estamos ubicando en una prevalencia de satisfacción de derechos. Nuestro ordenamiento jurídico y nuestra constitución, que es norma de normas, consagran la prevalencia no solo de los derechos sustantivos, o sea, que prevalece el contenido como tal de un derecho a la forma que a veces pueda derivar en dilaciones para la efectiva garantía de este derecho, no solo nos habla de esa prevalencia sustancial, sino que nos habla de una prevalencia en los derechos o la satisfacción de derechos de menores de edad. Prevalecen los derechos de niñas, niños y adolescentes en nuestro ordenamiento jurídico. Y esto va a tener muchas implicaciones. Esto no es una simple fórmula sin contenido. Esto va a significar que son muchas las autoridades competentes para resolver o iniciar a resolver un problema puntual que se presente con víctimas menores. También va a significar que no solo a través de la vía jurisdiccional ordinaria o a través de un proceso penal se pueden llegar a garantizar todos los derechos posibles de un menor o los que se encuentren en riesgo, y que esta vía tampoco es excluyente con las demás. Como les señalo, son muchas las autoridades encargadas de dar respuesta en lo que compete a sus funciones sobre la situación concreta a la que nos veamos abocados, y no pueden alegar incompetencia o que otra entidad es más competente que ellos en determinado caso. Tienen primero que resolver lo propio de sus funciones y pues trazar la ruta siguiente a la persona. Esto entonces hay que tenerlo en cuenta porque si bien la materia, en materia penal pues se encuentran consagrados los bienes jurídicos más relevantes para la sociedad y se encuentran reprochadas las conductas eh, que son más, que ocasionan más vulneración o más impacto a la sociedad. A la par también tenemos que considerar otras garantías jurídicas, no solo la vía penal, que a veces es demorada. Bueno, hoy vamos entonces a tener una introducción sobre los delitos sexuales y en la próxima sesión pues tendremos una ampliación sobre este tema. Lo primero que hay que decir es que nuestra normativa penal consagra dos grandes, digamos, divisiones o clasificaciones de los delitos sexuales. Entonces tenemos los delitos sexuales violentos y los delitos sexuales abusivos. Cuando hablamos de los delitos sexuales violentos, tenemos que tener claro dos requisitos. Primero, que no va a existir consentimiento de la víctima. Segundo, que va a mediar la violencia. Son dos los artículos que nos trae el Código Penal sobre este tipo de delitos. Primero es el acceso carnal violento. Y dice así: el que realice acceso carnal con otra persona mediante violencia incurrirá en prisión de 12 a 20 años. Ahora, acá ya de entrada el tipo penal pues nos dice hay penetración.
¿Cómo nos describe ese acceso carnal el Código Penal? Así. Se entenderá por acceso carnal la penetración del miembro viril vía anal, vaginal u oral, así como la penetración vaginal o anal de cualquier otra parte del cuerpo humano u otro objeto. Es decir, tengamos claro que cuando hablamos de acceso carnal violento es la penetración en los orificios naturales, sea del miembro viril o cuando hablamos de vía de vía anal o de vía vaginal, pues puede ser cualquier otro objeto. La vía oral sí es con el miembro viril. Entonces tengámoslo presente. Acceso carnal violento cuando hay penetración y no hay consentimiento. Dentro de esta categoría que les señalo, los delitos sexuales violentos, es decir, sin consentimiento y con violencia, está el acto o los actos sexuales violentos, que sería lo diferente al acceso carnal violento, es decir, sin penetración, pero aún así ocurre una agresión sexual. ¿Qué nos dice el Código Penal? Acto sexual violento. El que realice en otra persona acto sexual diverso al acceso carnal mediante violencia incurrirá en prisión de 8 a 16 años. Ahora ustedes me dirán, bueno, pero ya tenemos claro el componente de no hay consentimiento y debe haber violencia, pero ¿cómo se puede caracterizar o cómo se puede aprehender esa violencia? Pues esta va a ser la definición que nos va a dar el Código Penal. Para efectos de las conductas descritas en los capítulos anteriores, se entenderá por violencia el uso de la fuerza, la amenaza del uso de la fuerza, la coacción física o psicológica, como la causada por el temor a la violencia, la intimidación, la detención ilegal, la opresión psicológica, el abuso de poder, la utilización de entornos de coacción y circunstancias similares que impidan a la víctima dar su libre consentimiento. Fíjense que la violencia acá está entendida de una forma no solo física, sino moral o psicológica. Entonces, si en la circunstancia concreta se está coaccionando a la víctima, se está amenazando, sea para que en efecto ocurra un acceso carnal violento, es decir, con penetración, o un acto sexual violento, que no llegue a la penetración, sino otra agresión sexual, tenemos que considerar que no solo es física esa violencia, desde que hayan amenazas, desde que haya coacción, desde que ese consentimiento precisamente se, se anule por esa circunstancia en la que está poniendo el agresor a la víctima, tenemos necesariamente que hablar de violencia en un concepto mucho más amplio, al que a veces se nos viene a la mente en una concepción meramente física de esta violencia. Bueno, tenemos que la Corte Suprema de Justicia, en un reciente pronunciamiento, amplió este tipo penal de acceso carnal violento. ¿Y por qué lo amplió? Porque fíjense que lo que les acabo de describir, o lo que nos señala el código, es una agresión sexual diferente a la penetración, pero nos habla, o hasta hace poco se había referido la legislación a tocamientos, y esto en efecto eh, aún, aún abarca este tipo penal, pero la Corte fue más allá. Ahora vamos por pasos. Entonces, este acto sexual violento, que es diverso a una penetración, ¿cómo podemos entenderlo? Como tocamientos a las zonas erógenas, por ejemplo. Entonces acá sería roces con el pene o tocamientos a los senos, a las nalgas, a las zonas genitales, ¿sí? La Corte que señala, no solo ocurre o se está bajo este delito con los tocamientos, también podría llegar a darse sin ellos. ¿Y cómo? Por vía virtual, por internet. Un ejemplo, cuando yo soy el agresor y la víctima
yo la coacciono para que me envíe, por ejemplo, fotos desnuda. Y la coacciono porque la amenazo y le digo, si usted no me envía esas fotos, pues yo voy a publicar otras que tengo suyas también desnudas. Entonces envíeme una foto desnuda. Ahí se estaría configurando un acto sexual violento. Y fíjense que no hay ningún tocamiento, pero a través de las redes yo coacciono a esa otra persona para que realice un acto sexual en contra de su voluntad. Y fíjense que este ejemplo nos implica que para ello no tenemos que hablar ni de explotación, ni de red de tráfico y de trata, ni de pornografía infantil, ni de nada de esto. Yo simplemente le estoy pidiendo una foto desnuda, la estoy amenazando o estoy coaccionándola para que se anule su consentimiento. Ahí se estaría configurando un acto sexual violento, sin ningún tocamiento. En esta otra división que les señalaba en un principio, se encuentran los actos sexuales abusivos. Y acá, ¿qué nos va a traer el código? Nos va a decir, hay consentimiento, pero es un consentimiento inválido. Acá al derecho penal no le importa ese consentimiento. Va a asumir que no existe. O sí, que no existe. Pero no va a haber violencia. Acá nos estamos refiriendo a los menores de 14 años. Todo aquel que tenga relaciones sexuales, que sea menor de 14 años o incluso que tenga actos sexuales y que sea menor de 14 años, ¿qué nos va a decir nuestra normativa? Se presume inválido de pleno derecho ese consentimiento. Y para ello nos va a regular con unos tipos penales. Acceso carnal abusivo con menor de 14 años. El que acceda carnalmente a una persona menor de 14 años. Vean que ya habíamos abordado lo que es el acceso carnal, que es cuando hay penetración en los orificios naturales del cuerpo. Acá la única diferencia va a ser que esa minoría de 14 años nos va a cambiar el panorama, porque acá se puede presentar la situación en la que una niña una menor de 14 años pues tiene un novio mayor y tienen relaciones sexuales. Ella está consintiendo y no hay violencia, pero este consentimiento se va a presumir inválido de pleno derecho, es decir, irrelevante para el derecho penal. Entonces, el novio va a estar inmerso en un delito, acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Si acá la circunstancia nos cambia en el factor de violencia, si la menor de 14 años tiene un novio mayor, pero no quiere tener relaciones sexuales y el novio la obliga, incurre ahí en el factor o utiliza la violencia para accederla carnalmente o para violarla, como se llama, acá ya no estaríamos en un delito de acto de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Acá ya nos vamos a los delitos de violencia. Entonces acá ya sería un acceso carnal violento, porque siempre se va a preferir el factor violencia para configurarse la calificación jurídica del delito. Si vemos que concurre la violencia, ya no nos va a importar esa minoría de 14 años, ya lo vamos a adecuar como un delito en los que se requiere violencia. Si no concurre la violencia, entonces nos vamos a los delitos abusivos, en los que hay invalidez del consentimiento. Esto mismo ocurre con los actos sexuales con menor de 14 años. Cuando no existe la penetración, pero ocurren este tipo de tocamientos o lo que cuando ocurren este tipo de tocamientos en zonas erógenas, pero no media la violencia. Es decir, otra vez estamos en que la víctima es menor de 14 años y se presume
tan inmadura para el derecho penal que es inválido su consentimiento. Fíjense que los delitos sexuales pretenden una protección mucho más amplia de la que en un principio se podría considerar, porque muchos dirían, bueno, pero es que hay unas situaciones en las que pues ya hay consentimiento, ya hay una madurez, ¿por qué el Estado y por qué el derecho penal, que es su brazo armado, se tiene que meter a regular este tipo de situaciones? Porque acá se está protegiendo o se está evitando que no existan interferencias extemporáneas en ese desarrollo, en esa madurez que puede, que está apenas en un proceso de construcción. No ha terminado de formarse en toda su componente de autodeterminación, de libertad, de formación sexual esa persona, por más madura o por más experiencia que en muchos ámbitos de la vida pueda acreditar a ese momento. Se tiene que, por la minoría de edad, y bueno, es que no es solo menor de 18, es que es menor de 14 años de lo que estamos hablando. Entonces el Código Penal y toda la normativa nacional lo que hace es dar una mayor protección y una mayor intervención a estas personas. Entonces no vale acá otra justificación sobre ello. Se presume inválido de pleno derecho. El Código Penal también nos trae en estos dos primeros capítulos otros tipos penales que señalarán lo siguiente: acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir. El que realice acceso carnal con persona a la cual haya puesto en incapacidad de resistir o en estado de inconsciencia o en condiciones de inferioridad psíquica que le impidan comprender la relación sexual o dar su consentimiento. Y nos va a traer el acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir. ¿Sí? Acá simplemente lo que vamos a señalar es que ese consentimiento se va a viciar de algún modo porque el agresor va a llevar a ello, a un estado, a que la víctima esté en un estado de inconsciencia, que está en un estado de embriaguez. Entonces, si bien en un principio podría tener consentimiento, pues el agresor la pone en una circunstancia en la que éste pierda total validez. Como les comentaba en un principio, es importante que sepamos que si bien hay que recurrir a la vía penal, claro, cuando conocemos de la comisión o de la posible comisión de un delito, lo primero que hay que hacer es denunciar en la fiscalía, claro. Y estos delitos son de oficio. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquiera lo puede denunciar. No tiene que ser la víctima, usted no tiene que ser familiar, no tiene que tener ningún parentesco. Es más, cuando usted está o cuando tiene conocimiento de que ocurrió un hecho delictivo, usted está en la obligación de denunciar. Tiene que denunciar. Lo más pronto que se pueda, claro, para efectos de una investigación penal esto es importante, cuando se pueda. Pero a la par de ello tienen que funcionar o tienen que activarse todos los mecanismos de protección para ese menor. Entonces se puede acudir para poner en conocimiento de este posible delito al Ministerio Público, a la Policía Nacional, al ICBF, a las comisarías de familia, incluso a las instituciones educativas. Esto a la par de la denuncia, no son excluyentes. Estas autoridades las menciono porque son encargadas de lo que competa de la competencia propia que ejerzan, en la que estén o en la que deban dar una solución precisa al caso puntual, pero no solo eso, también deben proveer toda la información necesaria a cuál es la ruta de atención que la víctima debe de continuar. Debe de enlazarle con las entidades también encargadas para
garantizar una protección integral de los derechos no solo de la víctima, que acá sería el menor, y la víctima como tal directa, sino cuando la familia también necesita en algún grado la protección porque se ha visto afectada con esa posible comisión delictiva. Entonces las autoridades tienen que dar respuesta. También es importante señalar que en este tipo de delitos es sumamente necesario que se vaya lo más pronto posible a cualquier centro de salud, a un hospital, a cualquier clínica, a cualquier institución. Todas las IPS, las EPS, todas están en la obligación de atender de forma inmediata a esa víctima o posible víctima de comisión de un delito que vulnere su libertad, integridad o formación sexual. Deben de realizarle todos los exámenes respectivos y también trazarle una ruta de atención. Entonces, si esa víctima va a necesitar psicólogo, si necesita de otras autoridades, tienen que enlazarla con la ruta respectiva. Es importante que esto se tenga en cuenta porque muchas veces ante el desconocimiento de que estos servicios de salud deben ser prestados de forma gratuita e inmediata ante la posibilidad de una comisión de una conducta punible, las personas dejan pasar tiempo. Y esto dificulta todo en materia penal. En materia probatoria esto nos va a ser mucho más complicado sacar avante un proceso penal. Y hablando de proceso penal, es también importante que conozcan que la víctima es un interviniente especial al interior del proceso penal. ¿Esto qué significa? Que va a poder intervenir, va a poder hacer solicitudes, incluso solicitudes probatorias, va a poder pedir medidas de protección, medidas cautelares, incluso va a poder pedir medida de aseguramiento en contra de su agresor, es decir, que el agresor vaya detenido de forma preventiva a una cárcel. La víctima también puede hacer estas solicitudes. Entonces es muy importante que tengan claro que el Estado está en la obligación de proveer un defensor en caso de víctimas menores de edad, y mucho más cuando son estos los bienes jurídicos protegidos, que junto con la vida son los que más hacen mella en la formación y en el desarrollo del menor. Entonces tengan muy en cuenta eso. Se puede, están en la obligación de suministrar un defensor público para que los acompañe al interior de un proceso penal desde el inicio hasta el fin, incluso después de la condena, que vendría la parte del incidente de reparación integral. Es decir, cuando vamos a hacer una valoración, una tasación de perjuicios de carácter económico. Es importante que todo este acompañamiento se haga a través de un profesional del derecho. Y pues si el Estado está encargado de suministrar este tipo de asesoría legal y este tipo de representación jurídica, pues hay que tomarlo. Bueno, esto, como les digo, pues vamos a seguirlo ampliando. La próxima sesión, la idea es que hablemos un poquito de los delitos de explotación sexual. Hoy quería solamente que les quedara clara esta diferenciación que hace el Código Penal y estos delitos que no están en un escenario de explotación, pero que son muy frecuentes porque se pueden dar en escenarios normales. Fíjense del que hablábamos del acto sexual violento a través de las redes. En estos tiempos de pandemia, pues sí que pueden ser más fácilmente objetos de un tipo de engaños o de un tipo de coacción los menores para, para en un caso determinado pues que envíen fotos, que sean obligados a ver actos sexuales, ¿sí? Que yo obligue a un menor a que me vea masturbando, por ejemplo,
o que yo obligue a un menor a que me envíe fotos para yo masturbarme. Entonces todo esto puede ocurrir a través de las redes de internet. Esto es importante que lo tengamos presente porque no solo para cuidadores es importante, sino cuando tenemos alguna cercanía con menores, hablar sobre la gran exposición que hay en este momento, la gran vulnerabilidad que hay para todos en las redes. Incluso al interior de estos delitos pueden concursar muchos otros, porque es fácil que a veces se acceda a las contraseñas, se acceda a los correos electrónicos o a las cuentas privadas, es decir, van a concurrir acá delitos sexuales con delitos de contra bienes informáticos, porque va a haber un acceso no autorizado a unas cuentas informáticas. Entonces todo esto se nos puede agravar mucho más en época de pandemia y esa es la invitación a que estemos pendientes de los menores, son la población más vulnerable y cuando hay crisis ellos son los que más pueden verse afectados en una cantidad de derechos y pues la formación sexual sí que eh, implica riesgos e implica vulneraciones futuras de muchas órbitas, no solo de la sexual, implica que en el libre desarrollo de su personalidad pues vamos a tener unas afectaciones que van a haber consecuencias a lo largo de su vida y que van a ser mucho más complicadas de atenuarse si no se prevé o no se previene con antelación o no se toman las medidas puntuales cuando ya existe una vulneración. La invitación a que estemos alerta como cuidadores, como cercanos, como amigos, como familiares, que estemos alerta, porque por medio de las redes suceden una cantidad de delitos y de situaciones de riesgo. Incluso no tenemos que siempre hablar que se configura el delito. Hablemos de situaciones de riesgo y ya es suficientemente importante hablar de una situación de riesgo. Ahí ya hay que intervenir, hay que ver qué está ocurriendo, hay que poner de presente, hay que tener un diálogo con el menor. Muchas veces a los menores eh, se les exige que tengan o se les pide que estén bien. Un menor cuando expresa cambios de ánimos, muchas veces el adulto lo que tiende es a decirle, no, pero ¿por qué estás así? No juzgan antes de entender qué es lo que le está pasando y de ser un observador de ese cambio actitudinal del menor. No, lo que hay que hacer es siempre cuestionarse y observar a qué se debe un posible cambio de actitud en el menor. No es tan fácil y no se expresa siempre de la misma forma cuando se están viendo intimidados, cuando hay algo que les molesta, cuando sienten alguna vulneración en sus derechos. No es tan fácil siempre que el menor se exprese de la forma que desearíamos. Entonces, esa es la invitación el día de hoy, a comprender un poco más este tema de los delitos sexuales y de la forma como nuestro código penal pues ejerce ahí una protección reforzada en tema de delitos sexuales contra menores de edad y puntualmente contra menores de 14 años, que hay categorías específicas para ello, como lo señalé, los actos y el acceso eh, carnal abusivo. Eso es todo y espero que en la próxima oportunidad podamos ampliar más este tema. Muchas gracias.